comenzar nuestro trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Los labios de los niños y pequeños cantan, Señor, tu grandeza. Su canto silencia al enemigo, hace callar al adversario y al rebelde. Oh Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Al cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que formaste, que es el hombre para que así lo cuides y tanto te acuerdes de él. Oh Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. A imagen de Dios lo creaste, lo coronaste de gloria y dignidad, lo hiciste Señor de lo creado y todo lo pusiste a sus pies. Oh Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Los rebaños de ovejas, el ganado y también los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, cuando surca los senderos de las aguas. Oh Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria a Dios, Padre omnipotente, a su Hijo Jesucristo el Señor, y al Espíritu que habita en nosotros, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Nos toca considerar hoy el tercer tema fundamental dentro de la doctrina política de la Iglesia, que es el tema de la libertad. Y antes de empezar voy a hacer una consideración retrospectiva, porque con esta clase se cierra el núcleo de nuestro breve curso acerca de la doctrina política de la Iglesia. Y hay tres ejes de esta doctrina. Hoy nos toca presentar el tercero, ¿no? Pero lo que quería presentar como consideración preliminar es la idea de que en cada uno de estos ejes
podemos oír resonar el Evangelio, ¿no? En primer lugar, hemos oído el Evangelio de el gobierno divino del mundo y de la capacidad humana de cooperar con ese gobierno, que es una buena nueva, ¿no? En la segunda clase hemos considerado el tema del llamado al bien común, ¿no? Y la sola contemplación de la realidad del bien común y de estar llamados a participar, a cooperar en el bien común, en la vida social, es también un evangelio. Y hoy tenemos el evangelio de la libertad, ¿no? Esa buena nueva de la auténtica libertad humana. Pero como todo evangelio necesita ser bien entendido para no denigrarse, oscurecerse o incluso corromperse. Vamos a seguir el hilo de la encíclica Libertas Praestantissimum de León XIII y nos vamos a tener a la estructura tripartita que tiene la propia encíclica, y eso constituyen los 3 puntos fundamentales de esta clase, ¿no? Primero, la recta noción de la libertad; después, libertad y liberalismo, donde se opone la doctrina deformada de la libertad, que llama la encíclica liberalismo, a la recta concepción cristiana de la libertad; y por último, la consideración específica que hace de las llamadas libertades modernas, ¿no? Libertad de culto, de expresión, de enseñanza, y los principios que asienta en relación con los límites que estas libertades han de tener para ser auténticas libertades. Vamos a empezar leyendo el texto 1, que está en la página 2. La libertad, bien excelente de naturaleza, propio exclusivamente de las naturalezas dotadas de inteligencia o razón, confiere al hombre la dignidad de tener en mano su deliberación y de obtener la potestad de sus acciones. Pero lo más importante de esta dignidad es el modo de su ejercicio, porque del uso de la libertad nacen así los mayores bienes como los peores males. Este es el comienzo de la encíclica Libertas Praestantissimum. Y ya trae dos cosas que es importantísimo destacar. La primera es la afirmación de que la libertad es un bien excelente de la naturaleza humana. Esta afirmación está asociada a una noción tradicional, clásica de libertad. No se trata aquí de una libertad concedida por arbitrio humano, no se trata de una libertad exterior, no se trata de una libertad política, no se trata de una libertad que los hombres puedan concederse a sí mismos entre sí, se trata de algo que es una perfección de la naturaleza humana y por lo tanto viene de Dios. Es un don de la propia naturaleza humana, inseparable de su ser criatura, de haber sido creado por Dios con la naturaleza que Dios le ha conferido. Pero además está diciendo allí que se trata de un bien excelente de la naturaleza. Esta afirmación está asociada a una cierta concepción de la naturaleza humana misma, porque ese bien de la naturaleza que es la libertad es inseparable de la noción de que el hombre es un ser no meramente material, sino espiritual, esencialmente,
determinado por la espiritualidad esencialmente, es decir, un ser racional, como se dice en el vocabulario filosófico clásico, porque esa libertad es una característica exclusivamente de los seres inteligentes, de los seres racionales. Eso lo dice expresamente la misma encíclica en el parágrafo 4, que es del cual he tomado el texto segundo, y lo vamos a leer. Así como ha sido la Iglesia Católica la más alta propagadora y la defensora más constante de la simplicidad, espiritualidad e inmortalidad del alma humana, así lo es ella también de la libertad. Acá está claramente implícita, está señalando esta inseparabilidad entre el correcto concepto de la naturaleza humana e incluso habla de la simplicidad, espiritualidad e inmortalidad del alma humana, ¿no? Esta noción de la naturaleza del hombre es inseparable del recto concepto de la libertad como don de naturaleza. Sigue el texto. La Iglesia ha enseñado siempre estas dos realidades y las defiende como dogma. O sea, estas son verdades dogmáticas, verdades de fe de la Iglesia. Que el alma humana es simple, es espiritual, es inmortal, es dogma de fe, expresamente definido por el Concilio V Lateranense. Y en cuanto al don del libre arbitrio en el hombre, es una verdad de fe enseñada siempre por la Iglesia, que consta expresamente en la Sagrada Escritura, y que ha sido defendida por la Iglesia desde los primeros tiempos de modo constante. Los padres de la Iglesia libraron allí uno de los combates más duros, desde el punto de vista intelectual y cultural, frente a corrientes negadoras de esa libertad. La misma encíclica recuerda, por ejemplo, la lucha contra el maniqueísmo, en que se destacó principalmente San Agustín, porque los maniqueos, al sostener la existencia de dos almas en el hombre, una buena y otra mala, hacían del hombre un ser que no era más que el punto de encuentro entre dos principios que lo trascendían en conflicto entre sí, a los que había que atribuir la responsabilidad de sus acciones, de manera tal que negaban el auténtico concepto del libre arbitrio del hombre y, como consecuencia, la responsabilidad moral del hombre sobre sus actos. Pero ya antes de la lucha con el maniqueísmo nos encontramos con los padres que se confrontan, por un lado, con el gnosticismo, porque en todas las doctrinas gnósticas el recto concepto de la libertad desaparece, como desaparece el recto concepto de la naturaleza humana. Y por otro lado, contra lo que se llama en esa época la astrología judiciaria, ¿no? Esa es una polémica en la que descollaron Clemente de Alejandría, Orígenes, ya entre fines del siglo II y comienzos del siglo III, ¿no? La idea de que el destino, las acciones, las obras de los hombres estaban determinadas por principios naturales cósmicos, de manera que uno podía llegar a conocer escrutando los astros y consultando a los astrólogos, ¿verdad? Bien, va a pasar esto, usted va a hacer esto, usted le va a pasar esto otro, porque se entendía como presupuesto de eso que el hombre en realidad no era más que un juguete de fuerzas cósmicas que lo dominaban. Bien. También recuerda la encíclica que en tiempos más recientes ha debido defender la Iglesia el recto concepto de la libertad y del libre arbitrio del hombre frente a las doctrinas tanto del protestantismo como del jansenismo, que tendían a negar ese don de la naturaleza humana. Recordemos que, según la doctrina de Lutero, el hombre tuvo libre arbitrio antes del pecado de Adán, pero después del pecado de Adán ese libre arbitrio quedó destruido insanable, irreparablemente y para siempre. De manera tal que no hay en el hombre libre arbitrio, sino un arbitrio servil, que o sirve al demonio o sirve a la ley divina. Pero no existe más. No existe más como don de naturaleza, porque la naturaleza misma, de la cual era un don, ha sido destruida. Por eso el Concilio de Trento defiende la doctrina de la libertad del hombre, del libre arbitrio del hombre, como inseparable de la naturaleza racional del hombre. La naturaleza, como dice el Concilio de Trento, así, la naturaleza humana por el pecado de Adán ha sido herida, pero no destruida. Es importante recordar esto porque
esta defensa del don de la libertad como algo propio de la naturaleza humana sigue plenamente vigente al día de hoy, porque en el contexto de la mentalidad inmanentista contemporánea, la libertad como don de la naturaleza también es negada ampliamente. Porque si el hombre es un ser intrínseca y fundamentalmente irracional, no se le puede atribuir el libre arbitrio. Y eso es lo que piensan todas las doctrinas biologistas, materialistas y todas las doctrinas de raíz freudiana, que el hombre es un ser esencialmente irracional, por lo tanto el libre arbitrio es una ilusión, es una fantasmagoría ideológica. Lo mismo cuando se parte de que el hombre individual no es más que el momento de una estructura social que opera a través de él. Todas las formas de socialismo antropológico y la más influyente históricamente, que es el marxismo, piensan así. El hombre considerado individualmente no tiene libertad en sentido propio ni es responsable de sus actos, porque es la estructura social la que opera a través de él. El sujeto auténtico de los actos de los individuos no son los individuos, sino la estructura que se realiza y se manifiesta a través de ellos. Y ese es un proceso determinístico, de manera tal que en el marxismo auténticamente dicho, y en todos los neomarxismos sucede otro tanto, no hay lugar para el libre arbitrio en el sentido clásico. Esto vale, insisto, de todas las formas de positivismo y materialismo en sentido auténtico, porque si el hombre es un ser material, regido por leyes materiales, no se ve cómo se le puede atribuir el libre arbitrio de la voluntad. Bien. De modo que todas las declamaciones de libertad en un sentido puramente extrínseco no llegan hasta el fondo de la cuestión. Porque si hay una libertad en otro plano, es porque hay una libertad primera, que es esta, la libertad que tiene el hombre por naturaleza. Suprimida esta, se extinguen todas las demás, coherentemente hablando. Por eso dice muy bien en el mismo párrafo 4, que está en el número 2, lo que no había terminado de leer del texto. Y no solo esto, frente a los dichos de los herejes y de los autores de novedades, ha tomado la Iglesia el patrocinio de la libertad y ha librado de la perdición a tan gran bien del hombre. Muy bien. Hay otra cosa fundamental en el texto 1. Dije que había dos cosas. La primera es esta, del concepto del libre arbitrio natural del hombre como inseparable de su ser racional y de la espiritualidad, simplicidad e inmortalidad del alma humana. Esa es la raíz de la responsabilidad moral del hombre sobre sus actos, tanto singularmente considerado como socialmente considerado. Pero además hay otra cosa en el párrafo, y es la distinción entre la libertad considerada como una potencia propia de la voluntad en su cooperación natural con la inteligencia, y otra cosa es el ejercicio de la libertad, porque el texto dice: lo más importante de esta dignidad, de la dignidad del libre arbitrio, es el modo de su ejercicio, porque del uso de la libertad nacen así los mayores bienes como los peores males. Ahora el texto de la encíclica pasa a una reflexión que es elemental pero al mismo tiempo luminosa, ¿no? Porque el libre arbitrio como potencia se corresponde con la dignidad esencial del hombre, pero el aspecto fundamental de esa dignidad no está solamente en poseer el libre arbitrio, sino en el modo de ejercerlo, en el modo en que éste es usado. Porque, como dice aquí el texto, y es de experiencia vulgar, es de conocimiento de sentido común, diríamos, ¿no? La libertad del hombre se cualifica por cómo éste la ejerza, por cómo haga uso de ella, porque se puede hacer de ella un uso bueno o un uso malo, y esto es algo que el hombre sabe por experiencia propia. Es una evidencia, no admite mayor discusión si indagamos el asunto honesta y objetivamente, ¿no?
es claro que el hombre puede hacer un uso bueno o un uso malo de ese don natural que es el libre arbitrio, y entonces la libertad se convierte en fuente de grandes bienes o en fuente de males terribles. Hay otra cosa que hace a la esencia de la libertad natural y que destaca la encíclica muy claramente, y es que no pertenece ni a la esencia de la libertad ni a su perfección la posibilidad de ser mal usada, de ser mal usada, o dicho de otra manera, la posibilidad de pecar. Voy a leer el texto y después lo explicamos brevemente. Si la posibilidad de apartarse del bien perteneciera a la esencia o a la perfección de la libertad, entonces Dios, Jesucristo, los ángeles y los bienaventurados, en los cuales tal potestad no existe, o no serían libres o serían menos perfectos que el hombre viador e imperfecto. El doctor Angélico se ha ocupado con frecuencia de esta cuestión y de sus exposiciones se desprende que la facultad de pecar no es una libertad, sino una esclavitud. Ahora tenemos un aspecto fundamental del concepto, del recto concepto, de la recta noción de la libertad, que tiene que ver con entender qué es el libre arbitrio de la voluntad. El libre arbitrio de la voluntad es una capacidad que tiene la voluntad no de elegir entre el bien y el mal, sino de elegir el bien. En eso consiste el libre arbitrio de la voluntad, porque es un arbitrio libre en cuanto que es una capacidad de discernir, de deliberar y de elegir a la luz de la inteligencia. Es libre no porque sea una pura indeterminación a la que le da lo mismo el bien que el mal. Eso no sería libertad ya ni en ningún sentido de la palabra, ¿no? Eso sería indiferencia, indistinción. Y la libertad no surge de la indistinción o de la indiferencia, surge de la distinción. Pero además tiene un orden natural. Todas las potencias, además de tener un acto especificado por su objeto, tienen un fin natural al que se ordena su operación. Y en el caso de la voluntad, el único fin natural es la realización del bien, es decir, la planificación de la vida según el bien que es el objeto de la voluntad. La voluntad no puede tener otro objeto que el bien. Esto es de toda la enseñanza de la Iglesia a lo largo de los siglos. La voluntad no puede tener por objeto sino el bien. Cuando elige algo, aun cuando sea un bien aparente, lo elige bajo capa de bien, como si fuera cierto bien, y en cuanto que se le representa como cierto bien. Puede estar eligiendo algo que es un bien ínfimo anteponiéndolo a un bien superior, y ahí está el desorden de la voluntad, pero lo elige bajo un respecto de bien, si no, no lo elige. Esto también es de experiencia humana, ¿no? Para hacer que alguien quiera o elija cualquier cosa, hay que presentársela como algo de alguna manera bueno, ¿no? Por eso, cuando alguien quiere que elijamos algo malo, nos lo presenta como un bien, empezando por el demonio en el paraíso, ¿no? Cuando alguien quiere que elijamos algo que es un mal, como un objeto que nosotros podamos realmente elegir, nos lo tiene que presentar como un bien. La voluntad entonces existe para el bien. Ahora, si la capacidad de elegir entre bienes es el libre arbitrio, el elegir un mal no es sino un defecto del libre arbitrio. No algo esencial ni una perfección suya. El poder elegir algo malo se debe a la imperfección de una voluntad finita asociada a la inteligencia igualmente finita, que puede defeccionar en su acto propio y generar el error, lo mismo que la voluntad puede defeccionar en su acto propio y preferir un bien inferior o anteponer un bien inferior a un bien mayor desordenándose. Y ahí está el
la elección de algo malo. Pero esa elección no es una perfección de la voluntad, es una imperfección. Y en la medida en que la voluntad se imperfecciona, se hace menos libre. Lógico. En la medida en que la inteligencia se oscurece, el libre arbitrio del hombre decrece. Y se oscurece en la medida en que no conoce la verdad. Lo que entenebrece a la inteligencia es el error. No propiamente la ignorancia sin más. Porque la ignorancia no pone una falsedad como verdad en la inteligencia. La ignorancia es un no saber. Ahora, el error nos hace tener una falsedad como verdad. Entonces nos entenebrece, introduce oscuridad en nuestra inteligencia. En la ignorancia también estamos en oscuridad, pero acompañada del deseo de saber o de aprender, porque no creemos saber, si somos conscientes de la ignorancia, por supuesto. Ahora, si ignoramos y creemos saber, ya estamos en el error. Cuando ignoramos y creemos al mismo tiempo que sabemos lo que ignoramos, eso ya es error, ¿no? Por eso digo que la mera ignorancia no entenebrece, aunque no ilumina, por supuesto. Es una apertura a la luz de la verdad, ¿no? El error, en cambio, no, porque el error nos cierra, porque creemos conocer la verdad cuando estamos equivocados, ¿no? La inteligencia se imperfecciona por el error, y cuanto más está sumergida en el error, menos capacidad tiene de iluminar a la voluntad. Por lo tanto, el libre arbitrio se imperfecciona, decrece, se debilita. Esto no necesariamente disminuye la responsabilidad de la voluntad, porque el error muchas veces es culpable. No todo error es inculpable. Hay errores inculpables. Podemos caer en el error sin tener voluntad torcida alguna, por accidente. Podemos caer en el error sin tener la responsabilidad personal sobre ese error, porque lo recibimos de otro a quien le debemos respeto, a quien tenemos por creíble, etc., ¿no? Pero también hay error que es culpable, porque por una voluntad torcida podemos rehuir el conocimiento de la verdad, amañar las doctrinas para que se acomoden a nuestros apetitos, a nuestras pasiones, a nuestras conveniencias, aún a sabiendas de que no estamos buscando la verdad. Y ahí el error deja de ser inculpable. Se transforma en un error sobre el que hay responsabilidad. Pero a su vez, en la medida en que la voluntad se deja arrastrar por lo que no es conforme a la recta razón, decrece el libre arbitrio. Eso es lo que dice aquí León XIII, que enseña siempre Santo Tomás. Y cita un parrafito de Santo Tomás que voy a leer. Estamos en el número 5. Dice así el texto de Santo Tomás, que corresponde al comentario de Santo Tomás al Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Porque está comentando las palabras de Dios: el que comete pecado es siervo del pecado. Todo ser es lo que le conviene ser por su propia naturaleza. Por consiguiente, cuando es movido por un agente exterior, no obra por su propia naturaleza, sino por un impulso ajeno, lo cual es propio de un esclavo. Ahora bien, el hombre por su propia naturaleza es un ser racional. Por tanto, cuando obra según la razón, actúa en virtud de un impulso propio y de acuerdo con su naturaleza, en lo cual consiste precisamente la libertad. Pero cuando peca, obra al margen de la razón, y actúa entonces lo mismo que si fuese movido por otro, y estuviese sometido al dominio ajeno. Y por esto, el que comete el pecado es siervo del pecado. Es un texto difícil, que hay que profundizar un poco para entenderlo. Primero que nada porque cuando habla de el uso de la razón y de obrar conforme a la razón, está presuponiendo la recta razón. O sea, la razón informada adecuadamente por la luz de la verdad. Si no, no tiene sentido el párrafo. ¿Se entiende? Porque el no obrar según la razón, ¿qué es? Es el pecado.
¿Está claro? De manera que la razón que está mencionando allí es una razón recta, una razón informada según la verdad, formada según el ser de las cosas, es decir, que conoce la verdad. Y esta está llamada a guiar el acto del hombre. Ahora, cuando no obra según la recta razón, es porque está defeccionando de su propia naturaleza. Esa es la idea que Santo Tomás está presentando acá. Está defeccionando de su propia naturaleza y es como si no rigiese su propio acto. Se está dejando arrastrar por un impulso que de alguna manera es extraño, le es ajeno a su naturaleza, que de alguna manera es contra su naturaleza. Entonces la forma del acto humano es la razón. El acto propiamente humano es siempre un acto esencialmente racional, claro. Y es un acto sin la luz de la inteligencia, la voluntad no puede elegir, no pasa a ejercer el libre arbitrio. La voluntad sin más es capacidad o potencia del bien, pero del bien indeterminadamente, del bien en toda su amplitud. Ahora necesita que la inteligencia le presente algo determinada y específicamente como bueno para elegirlo. Sin eso no hay operación del libre arbitrio. Acá el punto, y vamos a cerrarlo porque si no nos detenemos en esto demasiado. El punto capital es ese que habíamos dicho desde el comienzo. El poder pecar no es ni de la esencia ni de la perfección de la libertad. Esto lo explica San Agustín amplísimamente, lo dice antes que San Agustín Orígenes, lo retoma San Anselmo entre los escolásticos, Santo Tomás varias veces. Y lo que hace aquí León XIII es resumir el argumento principal, del cual ellos parten. Si el poder pecar perteneciese a la esencia de la libertad no se podría atribuir analógicamente a Dios, que es libérrimo, y del cual por un acto libérrimo surge la creación entera, y el don de la gracia también, ¿no? Dios es más perfecta y plenamente libre que cualquier criatura capaz de elegir, pero en Dios no se da el poder pecar. Por lo tanto, el poder pecar no pertenece a la esencia de la libertad y tampoco pertenece a su perfección, porque no se hace más perfecta la libertad por la posibilidad de realizar un acto defectivo. ¿Cómo va a ser más perfecta por poder defeccionar? Es un absurdo eso. La voluntad se hace tanto más perfecta cuanto el poder pecar se hace menos posible en ella. Es decir, cuanto más virtuosa se hace. Cuanto más virtuosa, más libre. Claro. Se perfecciona en el ejercicio del libre arbitrio, porque el libre arbitrio queda fijado al bien. Y cuando elige, elige bien. Elige lo bueno y elige bien. Y entonces es libre. No está esclavizada ni al error, ni a las tinieblas de las pasiones, ni a la soberbia que desvía el recto uso de la voluntad, ¿no? Se hace más libre. El concepto este tiene su analogía plena y su profundización en el orden sobrenatural. Cuando hablamos cuando la Escritura habla y cuando la tradición cristiana habla de la libertad de los hijos de Dios, que hemos sido liberados por Cristo del pecado, está hablando precisamente de una libertad liberada. El libre arbitrio del hombre, por la gracia, es libertado de la esclavitud al demonio y de la esclavitud al pecado. Y entonces esa libertad es inmensamente perfeccionada. Ese libre arbitrio natural es perfeccionado en la raíz, ¿no? Porque es sustraído a un señorío a que el pecado de Adán le ha sujetado de alguna manera, ¿no? Y es puesto en unión con la libertad del Hijo, que ha asumido la naturaleza humana para liberarla, para transformarla en una naturaleza liberada para el reino. Acá es donde el concepto de la perfección de la libertad alcanza su horizonte supremo en la mirada cristiana. Pero eso es coherente con el sentido natural de la perfección de la libertad. Acá la libertad llega a un perfeccionamiento aún mayor,
porque es hecha libre por la gracia, es decir, por la participación de una luz y de una vida que es la del Hijo, de la que Él se hace partícipe por la gracia bautismal, ¿no? Y ahí tenemos un libre arbitrio que ha sido libertado, y una libertad de orden sobrenatural que es mayor que cualquier libertad pensable. ¿Pero por qué? ¿Porque el hombre ahí se ha hecho más capaz de pecar? No, al revés. Exactamente lo contrario. Porque si es hecho conforme a la semejanza del Hijo, que es la imagen del Padre, entonces se ha hecho menos capaz, ¿no?, de defeccionar del recto uso del libre arbitrio. No que su libre arbitrio se haga indefectible, porque eso solamente pasa en el libre arbitrio de la humanidad de Cristo, que está hipostáticamente unida a la persona del Verbo. Ese libre arbitrio sí que es impecable, metafísicamente impecable, pero el don de la gracia, que no hace que seamos personas divinas y por lo tanto seguimos siendo personas finitas y por lo tanto pecables, nos hace de alguna manera ajenos, extraños al pecado, ¿sí? Nos hace afines a lo que se le opone al pecado, nos hace afines por la gracia a la virtud de la vida de hijos. Acá hay un nudo fundamental, porque la libertad en el concepto vulgar hoy día es entendida primariamente a partir de este equívoco. Es decir, se hace más perfecta cuanto más capacidad tiene usted de elegir lo que sea, cualquier cosa, una cosa u otra indiferentemente. Ni la indiferencia es de la esencia de la libertad, porque la indiferencia implica que no hay ejercicio del libre arbitrio. ¿Cómo va usted a elegir entre dos cosas que no se distinguen? No elige. Pero además, el poder elegir mal no es una perfección de la libertad. Esto es lo que hay que entender primariamente, y esto es de la doctrina de la Iglesia sobre la libertad. El poder elegir mal no es de la perfección. El poder elegir mal es un defecto de la libertad. Es un defecto con el que tenemos que tener paciencia, en todo caso, que tenemos que tolerar, que está en nosotros. Pero no es una perfección de la libertad. No es lo que hace a la libertad un don excelso y excelente de la naturaleza humana, ni lo que hace a la libertad una cosa buena en la vida personal y en la vida social. La libertad esencialmente no es poder pecar. Y no se perfecciona en la medida en que crece la posibilidad de pecar, sino al contrario, se perfecciona en la medida en que esa posibilidad realmente decrece. Y esto vale para la vida de los individuos y para la vida de la sociedad, o sea, ¿qué es la vida real de los individuos? Porque los individuos no vivimos fuera de la sociedad. Se puede distinguir los dos planos de la vida humana, el personal y el social. Lo que no se puede hacer objetiva y rectamente es separarlos, porque no existe ese singular que existe fuera de la vida social. Vivimos necesariamente en la vida social. Por eso, ese concepto de la libertad natural da origen a un concepto de libertad que es la libertad moral. Esto es el otro punto de la encíclica. La libertad moral, que es la libertad enmarcada por el orden moral. Esa ya no es libertad para obrar cosas, es la libertad para obrar bien. Es la libertad para obrar rectamente, para obrar según el orden objetivo del bien. Eso es la libertad moral. Esa es la libertad entendida en la totalidad del hombre en cuanto a su ejercicio y en cuanto ordenada al perfeccionamiento del vivir humano. Porque ¿para qué elegimos? ¿Para qué ejercemos la libertad? Y para planificar la vida humana. Ahora, planificar la vida humana es ordenarla a su fin último. Y por lo tanto es siempre en orden al bien. Acá es donde engarza este tema con el del bien común del que nos ocupamos en la clase anterior. La libertad moral es inseparable de la prosecución social del bien común, claro. Porque si usted, como ser humano, vive en sociedad con otros seres humanos, podrá perseguir en comunidad con ellos el bien común en la medida en que ejerza su libertad moralmente, es decir, dentro del orden moral.
Si no, no coopera el bien común, ni busca el bien común. Es decir, no busca ningún bien. Esa libertad moral es inseparable del perfeccionamiento del hombre en orden a su fin. Y ese perfeccionamiento el hombre no lo puede alcanzar aisladamente, lo alcanza necesariamente en sociedad. Estas dos cosas están dichas en los textos 4 y 5. Pero antes quiero señalar otro punto que trae la encíclica y que es de una enorme solidez. Tanto la libertad moral tomada singularmente como la libertad moral social se relacionan con la ley de una manera positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no es algo opuesto a la libertad. Es más bien algo requerido, reclamado por la libertad. Porque la ley, en su recto concepto, no es otra cosa que un precepto conforme a la recta razón práctica. Es decir, un mandato conforme a la recta razón, que permite discernir el bien del mal y por lo tanto ilumina desde la inteligencia práctica a la voluntad para que ésta se ejerza rectamente. Y esto es tan así que obviamente el concepto de ley se aplica del sentido propio solo en relación con el gobierno de seres racionales. Los seres infrarracionales tienen naturaleza y su naturaleza sin más para ellos es la ley. No hay ley en sentido propio, porque primero porque no pueden entender un precepto de la recta razón, porque no tienen razón, y por lo tanto no les sirve un precepto racional. Pero además tampoco tienen una voluntad capaz de elegir, de modo que el precepto de la recta razón no lo pueden ni conocer ni aplicar. Luego, no son gobernados mediante leyes en el sentido en que somos gobernados mediante leyes los seres racionales. Como hemos visto ya en la primera clase, primero que nada por Dios y luego por el gobernante humano. Ahí está el orden de la ley, total. En eso insiste también la encíclica Libertas Praestantísimo. Toda ley humana está enmarcada, si es auténtica ley, por la ley eterna. Ahí cita un texto de San Agustín que también es luminosísimo al respecto. Toda ley humana buena, dice San Agustín, toda ley humana justa, no puede ser otra cosa que una participación de la ley eterna. Una aplicación particular de la ley eterna. Y si sale de allí, no es ni justa ni es ley en sentido propio. Vamos a los textos. Por lo cual, la justificación de la necesidad de la ley para el hombre ha de buscarse primera y radicalmente en la misma libertad, es decir, en la necesidad de que la voluntad, esa está de más, ¿no?, que la voluntad no se aparte de la recta razón. Ahí está, lo que acabamos de explicar, ¿no?, dicho claramente en la encíclica. La necesidad de la ley viene dada por la necesidad de que la voluntad no se aparte de la recta razón. O sea, es una necesidad moral de la naturaleza racional. Es esa naturaleza racional la que pide como una necesidad moral la ley, como norma de la recta razón que guíe el obrar humano. Fíjense que si uno no entiende esto, tampoco percibe la bondad esencial de la ley, ¿no? Eso que canta el salmista tan amorosa y bellamente de la ley de Dios, y da gracias a Dios por su ley, y porque se le da a conocer, eso tiene una base natural también, que es esa necesidad de la inteligencia racional de discernir el bien del mal. Si Dios se digna nada menos que revelarnos cuál es el camino recto, ¿y cómo no se lo vamos a agradecer? Claro, esa ley no es una esclavitud, esa ley es una liberación. Esa ley nos pone en el recto sendero, nos ilumina
es la luz de nuestros ojos, es la lámpara para nuestros pasos. Y la ley dictada por los hombres también lo es en la medida en que está subordinada a esa ley divina, ¿no? La ley humana, en la medida en que depende de la ley divina, la reconoce y la aplica, también es un bien y es un don que hay que agradecer. Cuando el gobernante humano dicta leyes justas y sabias, y que es una cosa magnífica que hay que agradecer, lógico. Ahora, otra cosa es cuando el ejercicio que hace el gobernante de su libre arbitrio lo lleva a elegir como presunta ley una norma intrínsecamente injusta y contraria a la razón y contraria a la ley eterna y a la ley divina, y entonces ya eso no es una ley en sentido propio ni obliga en conciencia. Al contrario, si es en materia grave, la obligación estará en no cumplirla, porque si es un mandato inicuo no hay que obedecerlo. Hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Esto está dicho expresamente en la Escritura y es lo que hicieron los mártires a lo largo de toda la historia de la Iglesia. En relación, me refiero a los mártires que se oponían a un precepto injusto de la autoridad, ¿no? Esa autoridad podía ser pagana como en los 3 primeros siglos o podía no ser, ¿sí? Ahora volvemos acá. Lo dicho de la libertad moral de cada individuo fácilmente se transfiere a los hombres unidos en sociedad civil, porque lo que en cada hombre hacen la razón y la ley natural, esto mismo hacen los asociados la ley humana, promulgada para el bien común de los ciudadanos. Acá ley humana está tomado en toda su amplitud la ley dictada por el gobernante humano, que no necesariamente es un precepto de ley humana positiva, puede ser también un precepto de ley natural. Y la encíclica lo dice expresamente eso. Y agrega una cosa que voy a leer también. No hay afirmación más absurda y peligrosa que esta, que el hombre, por ser naturalmente libre, debe vivir desligado de toda ley. Porque si esta premisa fuese verdadera, la conclusión lógica sería que es esencial a la libertad andar en desacuerdo con la razón, siendo así que la afirmación verdadera es la contradictoria, o sea que el hombre, precisamente por ser libre, ha de vivir sometido a la ley. De este modo es la ley la que guía al hombre en su acción y es la ley la que mueve al hombre, con el aliciente del premio y con el temor del castigo, a obrar el bien y a evitar el mal. Tal es la principal de todas las leyes, la ley natural, escrita y grabada en el corazón de cada hombre, por ser la misma razón humana que manda al hombre obrar el bien y prohíbe al hombre hacer el mal. Pero este precepto de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuera órgano e intérprete de otra razón más alta, a la que deben estar sometidos nuestro entendimiento y nuestra libertad. Porque siendo la función de la ley imponer obligaciones y atribuir derechos, la ley se apoya por entero en la autoridad, esto es, en un poder capaz de establecer obligaciones, atribuir derechos y sancionar, además, por medio de premios y castigos, las órdenes dadas. Cosas todas que evidentemente resultan imposibles si fuese el hombre quien, como supremo legislador, se diera a sí mismo la regla normativa de sus propias acciones. Síguese, pues, de lo dicho, que la ley natural es la misma ley eterna que, grabada en los seres racionales, inclina a estos a las obras y al fin que les son propios. Ley eterna que es, a su vez, la razón eterna de Dios, creador y gobernador de todo el universo. Por esta vía, el tema de hoy enlaza con el de la primera clase. Ya lo hemos visto enlazar con el bien común. Por acá enlaza con el fundamento divino de la autoridad política, ¿no? En realidad, el gobierno humano es un gobierno subordinado al gobierno divino, y de la participación de la autoridad y de la participación de la ley deriva el orden. Fuera de eso hay desorden, desgobierno, autoridad ilegítimamente ejercida. Y apartamiento de la búsqueda efectiva del bien común. Ahora pasemos al segundo momento de la encíclica. El primer momento es este y se lo podría profundizar en cada uno de estos puntos, ¿no?
A cada uno de estos puntitos le podemos dedicar una clase. ¿Se ve? Y hacemos un curso sobre la libertad. Bien. Pero eso otra vez. Otra vez. Hoy no. La segunda parte de la clase es libertad y liberalismo. Voy a leer el parrafito introductorio, que no lo puse acá, pero dice así: si los que a cada paso hablan de la libertad entendieran por tal la libertad buena y legítima que acabamos de describir, nadie osaría acusar a la Iglesia con el injusto reproche que le hacen de ser enemiga de la libertad de los individuos y de la libertad de la República, de la comunidad civil, ¿no? Pero son ya muchos los que, imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión "no serviré", entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso, y que, tomando el nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos liberales. Y acá viene la exposición célebre que hace León XIII en esta encíclica de 3 tipos o 3 grados de liberalismo. Es un terreno en el que la encíclica no confunde todo en una misma bolsa, digamos, sino que distingue precisamente 3 tipos de liberalismo, los 3 apartados de la recta doctrina, pero distintos entre sí. El primero es el liberalismo que llama de primer grado, y no es más que el naturalismo inmanentista aplicado al orden político y social. Porque el liberalismo de primer grado es el que niega que haya un principio superior al hombre en la existencia del hombre, ya sea personal, ya sea social. El hombre es el único señor de sí mismo. Ese sería el lema del liberalismo de primer grado. Es un liberalismo ateo, diríamos, ¿no? Es un liberalismo que rechaza la referencia del hombre a Dios. Es un liberalismo radicalmente inmanentista. Es el liberalismo que va asociado a todas las formas de pensamiento inmanentista radical de la ideología iluminista del siglo XVIII hasta hoy. La primera forma de liberalismo. Dice respecto a este liberalismo la encíclica: la negación del dominio de Dios sobre el hombre y sobre la sociedad civil arrastra consigo como consecuencia inevitable la ausencia de toda religión en el Estado y consiguientemente el abandono más absoluto en todo lo referente a la vida religiosa. Armada la multitud con la idea de su propia soberanía, fácilmente degenera en la anarquía y en la revolución, y suprimidos los frenos del deber y de la conciencia, no queda más que la fuerza que es radicalmente incapaz para dominar por sí sola las pasiones desatadas de las multitudes. Y otra cosa que dice es esta: pero además esta doctrina es en extremo perniciosa tanto para los particulares como para los estados, porque si el juicio sobre la verdad y el bien queda exclusivamente en manos de la razón humana abandonada a sí sola, desaparece toda diferencia objetiva entre el bien y el mal. El vicio y la virtud no se distinguen ya en el orden de la realidad, sino solamente en el juicio subjetivo de cada individuo. Será lícito cuanto agrade, y establecida una moral impotente para refrenar y calmar las pasiones desordenadas del alma, quedará espontáneamente abierta la puerta a toda clase de corrupciones. En cuanto a la vida pública, el poder de mandar queda separado de su verdadero origen natural, del cual recibe toda la eficacia realizadora del bien común, y la ley, reguladora de lo que hay que hacer y lo que hay que evitar, queda abandonada al capricho de una mayoría numérica, verdadero plano inclinado que lleva a la tiranía. Estas palabras son estremecedoras, sobre todo por la actualidad que tienen, ¿no? Son de una fuerza profética, diría yo, porque
Acá León XIII está hablando de los efectos y de las consecuencias necesarias de semejante doctrina, ¿no? De una doctrina que niegue toda referencia del hombre a Dios, en el orden práctico, personal y social, comunitario. Con lo cual, en el orden personal o singular se va a parar en un relativismo subjetivista en el que cada quien es el criterio y la norma para decidir entre el bien y el mal. Y en el orden social eso queda librado al capricho ocasional y contingente de las multitudes. Y es una consecuencia necesaria de esa doctrina, no tiene vuelta eso. Porque desprendido el orden de los bienes de un bien sumo, desprendido el orden de los fines de un fin último, no hay orden. El orden es una convención arbitraria, que cada quien, cada singular o cada sociedad concreta arreglará como le convenga, o como mejor le parezca. Y en última instancia por la fuerza. Y en última instancia por la fuerza, porque si no hay un principio rector que sea de orden superior al hombre, entonces en última instancia, cuando no haya acuerdo, obviamente no habrá más remedio que recurrir a la fuerza. Resultará insuficiente. Y que siempre resultará insuficiente para ordenar al hombre, obviamente. La fuerza nunca es suficiente en el orden moral para nada. Puede ser a lo sumo un medio si está rectamente usado y subordinado a los principios del orden moral, pero nunca por sí misma pone orden. No es ni la fuente ni el criterio del orden, ninguna de las dos cosas. Es el derecho de repetición. Claro, desaparece el derecho en sentido propio, ya no es más cuestión de derecho, porque el derecho es el orden de lo justo, y el orden de lo justo es un orden, pero orden implica que hay un supremo que ordena, si no, no hay orden. Claro. Es lo que se enseña en derecho con las teorías Positivistas de todo tipo, claro, así es. Hay otros. Muy bien. Hay un segundo grado de liberalismo. El segundo grado de liberalismo es el naturalismo deísta. Estos, dice León XIII, a diferencia de los anteriores, reconocen a Dios como principio del orden, pero solo en la medida en que lo puede conocer la razón humana. Es decir, descartan la revelación. Por eso acá hay naturalismo, ¿no? Y he puesto naturalismo deísta, es decir, recuerden que el deísmo es otra doctrina típica del iluminismo del siglo XVIII, ¿no? Hay un Dios que está puesto allí para garantizar un orden moral, pero al que se conoce exclusivamente por la razón y respecto del cual no se admita que se le manifieste al hombre sino en el plano racional, solo racionalmente, es decir, excluyendo la revelación y el orden sobrenatural. Piensan que eso, reconocer a Dios en el orden racional, basta, y niegan que el hombre libre deba someterse a las leyes que Dios quiere imponerle por un camino distinto al de la razón natural. Pero al poner esta limitación no son consecuentes consigo mismos, porque sí, como ellos admiten y nadie puede razonablemente negar, hay que obedecer a la voluntad de Dios legislador, por la total dependencia del hombre respecto de Dios y por la tendencia del hombre hacia Dios, la consecuencia es que nadie puede poner límites o condiciones a este poder legislativo de Dios sin quebrantar al mismo tiempo la obediencia debida a Dios. Claro, es una doctrina contradictoria en sí misma, porque reconoce a Dios, pero no reconoce a Dios la posibilidad de revelarse y de mandarnos profetas y de anunciarlos su voluntad por medio de ellos. O sea que es un Dios al que la propia razón humana le pone límites, ¿no? Es un Dios que es reconocido como Dios relativamente, ¿no?
Más aún, si la razón del hombre llegara a robarse el poder de establecer por sí misma la naturaleza y la extensión de los derechos de Dios y de sus propias obligaciones, el respeto a las leyes divinas sería una apariencia, no una realidad. Y el juicio del hombre valdría más que la autoridad y la providencia del mismo Dios. De modo que este segundo grado de liberalismo no es exactamente igual al anterior, pero es falso, incompatible con la fe cristiana y tiene consecuencias también profundamente negativas. Hay un tercer grado de liberalismo, que es el que acá hemos llamado laicismo. Ahora se trata de quienes admiten a Dios como principio y fuente del orden moral, pero solo para la vida privada, aún mediante la revelación sobrenatural. Eso los diferencia de los anteriores, pero solo para la esfera privada, no para la esfera pública, solo para la vida individual y particular, no para la vida social y comunitaria. Estos liberales de la psíquica afirman que efectivamente las leyes divinas deben regular la vida y la conducta de los particulares, pero no la vida y la conducta de la República. Es lícito en la vida política apartarse de los preceptos de Dios y legislar sin tenerlos en cuenta para nada. De esta doble afirmación brota la perniciosa consecuencia de que es necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado. Estos tres grados de liberalismo, que son rechazados por la encíclica como incompatibles, los tres, con la fe católica, ocasionan consecuencias ideológicas y morales, que la encíclica también considera, ¿no? Esto lo enuncio nada más para pasar al otro punto que no quiero dejarlo sin desarrollar. En cuanto a las consecuencias ideológicas, en realidad promueven el indiferentismo religioso y como consecuencia moral, todos ellos, cada uno a su manera. El primero es obvio que lo hace. El segundo pareciera que al afirmar que hay un principio divino de orden, bueno, no le da lo mismo cualquier cosa, pero es la sola razón la que puede conocer cuál es ese orden. Y en la medida en que las razones entren en discrepancia entre sí, habrá opiniones, y nada más que opiniones, y habrá que arreglarse entre las opiniones. Y si una opinión es tan racional como la otra, son todas igualmente válidas en el fondo, porque tampoco hay un principio supremo al que recurrir para dirimir entre una opinión y la otra opinión. Y bien sabido es que la razón humana en muchas cosas no puede salir de la opinión, aún en cosas que son decisivas para la vida moral. Y el último admite inclusive la revelación sobrenatural para que nos saque de la indiferencia entre opiniones, pero solamente en cuanto que somos individuos particulares. Esa no se puede aplicar en la vida comunitaria, y por lo tanto no puede guiar la legislación, y por lo tanto no puede guiar el orden común, ni puede estar incluido en el concepto del bien común. Con lo cual, para ese estado disociado de la religión verdadera, empezamos porque toda religión tendrá que valer lo mismo, ¿no? Y ya con ese indiferentismo religioso da curso a todos los demás indiferentismos, el de la verdad, el de la moral, todos, porque resultará una cosa tan válida como la otra en los particulares. Pero los particulares son los mismos sujetos que forman la sociedad civil políticamente organizada, y por lo tanto, al participar de esa vida común, tendrán que ser también indiferentes ellos mismos, y les tendrá que dar lo mismo que la ley sea esta o sea aquella, aun cuando sea contraria a la ley divina.
Pero entonces, ¿cómo la aplican? A la ley. ¿O cómo viven en conformidad con esa ley si quieren respetar al mismo tiempo el bien común y el bien último tal cual está revelado? Por eso las consecuencias morales, que son el desorden de la vida social y la corrupción de las costumbres, ese texto ya lo leí, ¿sí? De ahí pasa la encíclica al último tramo, que es el que considera las libertades modernas. Y ahí es donde el texto de la encíclica puede resultar más chocante para nuestros oídos contemporáneos, ¿no? Porque la encíclica empieza a encarar una serie de libertades que tal cual son propuestas y concebidas en su contexto histórico, y hoy día eso no ha hecho más que empeorar, dice la encíclica, son inadmisibles e incompatibles con el recto ejercicio de la libertad. Empieza con la libertad de cultos, y vamos al párrafo 7. Examinemos en primer lugar, en relación con las personas singulares, eso tan contrario a la virtud de religión que llaman libertad de cultos, la que tiene por fundamento el que cada cual tiene íntegro derecho a profesar la religión que quiera o ninguna, lo que va contra la verdad, que entre los deberes humanos es el máximo más santo, sin duda, el que nos manda dar culto a Dios pía y religiosamente. Para que se pueda, diría yo, hoy día empezar a entender lo que quiere decir esto, hay que hacer un pequeño rodeo preliminar, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que eso es así. La libertad de cultos es una cosa, un derecho de todos los hombres, ¿no? Pero ¿qué quiere decir libertad de cultos? Fíjate, libertad de cultos, o libertad religiosa. La expresión libertad religiosa es ambigua porque se puede entender como una libertad auténticamente religiosa, o sea, pegada a la virtud de religión, o como libertad de cultos, o libertad de elegir la religión que a uno le plazca. Y lo que la encíclica dice acá es que ese concepto de libertad de cultos en realidad es incorrecto porque ¿qué presupone? Parte de un presupuesto incorrectísimo y falso, que ¿cuál es? Que todos los cultos son igualmente buenos, porque si no, no serían libremente elegibles en igualdad de condiciones. Si yo puedo elegir libremente entre una cosa y otra, es porque esas dos cosas son bienes, entre los cuales se puede elegir o el uno o el otro. Y si además son puestos esos bienes en igualdad de condiciones jurídicas, se supone que son bienes de la misma dignidad. Si no se privilegia uno sobre el otro. Si puede haber dos bienes amparados igualmente, pero con una proporcionalidad que reconozca que no son el mismo bien. ¿Está claro lo que digo? Que hay uno es superior al otro. Pero si se los pone en paridad de condición jurídica, es porque se les reconoce como bienes del mismo orden. Tan bien el uno como el otro. Y lo que está diciendo la encíclica es que si se parte de la revelación y de la fe cristiana, no se puede admitir semejante afirmación, porque no es lo mismo el culto querido por Dios mismo según la revelación que cualquier otro culto. Que esto es inseparable de la actitud cristiana desde los inicios de la vida de la Iglesia es algo que no puede negar nadie que conozca la historia de la Iglesia. Una cosa
es que los apologetas, los padres de los primeros siglos II y III, defendiesen la libertad para el culto cristiano, que lo hacían, claro. ¿Pero por qué? Porque pretendían que todo culto tiene que tener la misma libertad. ¿A alguno de ellos se le ocurría afirmar semejante cosa? Que el culto de los ídolos debía ser igualmente libre que el culto al Dios verdadero. Eso es lo que no se le ocurría afirmar a ninguno. ¿Se entiende lo que digo, no? Más aún, para no dar culto al ídolo estaban dispuestos a morir. Y daban su vida por eso. Por no quemar incienso en reconocimiento de que los dioses le habían dado a Roma la victoria sobre los demás pueblos y que entonces había que reconocerlos como los dioses vencedores, por encima de todo otro dios. O sea que el culto al ídolo es un pecado que hay que evitar, lejos de ser un bien de libre elección. Ese es el testimonio de los mártires, no otro. Si uno los llama defensores de la libertad, es defensores de la libertad de la Iglesia, de la libertad de la verdad, pero no de la libertad de cualquier cosa. Porque, insisto, no se les pasa por la cabeza que sea lo mismo. Si no, el martirio mismo resulta ininteligible, resulta incomprensible, resulta absurdo. De hecho, en la medida que se introduce una mentalidad indiferentista, no queda espacio para el martirio. Porque en realidad la religión que uno profesa se transforma en un objeto de libre elección humana. Y si es un objeto de libre elección humana es porque Dios ahí no ha intervenido para nada, ¿no? O ha intervenido diciendo todo esto es lo mismo, elijan lo que quieran. Ahora, ¿dónde dice la Sagrada Escritura que toda religión da lo mismo y que se puede elegir cualquiera? En ninguna parte. Dice desde el comienzo hasta el fin exactamente lo opuesto. Y la doctrina de la Iglesia en esta materia no puede enseñar sustancialmente otra cosa. Ahora, fíjese ustedes, uno dice esto, la libertad de cultos así enseñada. Lo mismo pasa con la libertad de expresión, obviamente, porque la expresión no es más que la manifestación de la inteligencia que el hombre tiene de las cosas. Ahora, da lo mismo expresar la verdad que expresar el error, y no. ¿Puede tener el mismo derecho el error que la verdad? Y no, señor. ¿Puede tener el mismo derecho doctrinas impías, perversas, que corrompen la vida moral de los hombres, que inducen a los hombres a obrar de manera torcida, que una doctrina sana, moralmente honesta? No puede. Nadie con uso de razón va a decir que da lo mismo. Más aún, los que más aparentan defender esa libertad indiscriminada de expresión, en el orden práctico nunca la promueven según un concepto que es imposible por absurdo. Más bien promueven, en la medida en que tienen autoridad para hacerlo, la difusión de sus propias doctrinas, lo cual es razonable si ellos las creen verdaderas. Es razonabilísimo. ¿Está claro lo que digo? Si creen que es la verdad, es razonable que así lo hagan, ¿no? Porque la verdad nunca puede tener el mismo derecho que el error. Más aún, la verdad es la que tiene derecho, no el error. En realidad, el derecho no es ni de la verdad ni del error. Es del hombre en relación con la verdad y con el error. Pero ¿tenemos derecho a difundir el error sin más? Tenemos derecho, sí, a difundir la verdad, pero a difundir el error, el derecho y la obligación de difundir la verdad, pero el error no. Ahora, y bueno, ¿y quién dice lo que es la verdad y lo que es el error? Ahí es donde viene todo el problema, claro, obviamente. Si nadie puede decir lo que es la verdad y lo que es el error, si se suprime la verdad y todos son opiniones, ahí está el indiferentismo, ¿no? Entonces ya no hay más nada que decir al respecto. Toda opinión podrá circular igualmente. Pero eso va contra la razón humana de manera tan palmaria que ni aun en los más liberales estados se puede difundir cualquier doctrina, ni impunemente, ni dentro de la ley.
Vaya usted a difundir usted libremente doctrinas comunistas a los Estados Unidos, por ejemplo. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. Y no sé, no, claro que no. Y porque van contra algún principio de ellos, y claro, sí. Vaya usted a difundir doctrinas nazis en cualquier país europeo hoy día. A ver si lo puede hacer alegremente. Hay primero una censura social y cultural, pero después también hay una censura legal, porque es apología del delito. ¿Está claro? No cualquier cosa se puede difundir sin más. Y hoy entre nosotros vemos aplicaciones de este tipo amplísimas, ¿no? Hay ciertas cosas que no se pueden decir sin más, porque ya el solo decirlas puede ser considerado, por ejemplo, una discriminación ilegal. Y entonces usted puede sufrir un proceso por hacer eso, ¿no? O por obrar en consecuencia con lo que usted sostiene como principio moral. Entonces no se puede hacer porque se puede. En algún caso aún se deberá, aún cuando se sufran las consecuencias posteriores. Pero hay una limitación que es inseparable de la racionalidad humana, diría yo, ¿no? El absurdo está en tragarse el anzuelo de la indiferencia, ¿no? Que está puesto de entrada nada más que para suprimir la verdad revelada, porque esa es la estrategia de la ideología iluminista. Bien. Y para reemplazarla por su propio objeto de idolatría. Bien. Que es el hombre, y por lo tanto el hombre como señor de su propia elección. Ahí viene todo el problema. Hasta que no se llega a descubrir eso, no se entiende cuál es el conflicto en el fondo. Bueno, pero lo mismo la libertad de enseñanza, otro tanto, claro. Y frente a esas libertades opone León XIII una libertad que es propia de la tradición cristiana, que es la libertad de conciencia. Esto lo voy a leer. Mucho se habla también de la llamada libertad de conciencia. Si esta libertad se entiende en el sentido de que es lícito a cada uno según le plazca dar o dar culto a Dios, queda suficientemente refutada con los argumentos expuestos anteriormente. Pero puede entenderse también en el sentido de que el hombre en el Estado tiene el derecho de seguir, según su conciencia, la voluntad de Dios y de cumplir sus mandamientos sin impedimento alguno. Esta libertad, la libertad verdadera, la libertad digna de los hijos de Dios, que protege tan gloriosamente la dignidad de la persona humana, está por encima de toda violencia y de toda opresión, y ha sido siempre el objeto de los deseos y del amor de la Iglesia. Esta es la libertad que reivindicaron constantemente para sí los apóstoles. Esta es la libertad que confirmaron con sus escritos los apologistas. Esta es la libertad que consagraron con su sangre los innumerables mártires cristianos. Y con razón, porque la suprema autoridad de Dios sobre los hombres y el supremo deber del hombre para con Dios encuentran en esta libertad cristiana un testimonio definitivo. Adviértase, no es libertad de conciencia en sentido cristiano, yo defiendo esto porque es mi parecer, porque es mi opinión, sino yo no puedo hablar de otra manera porque esta es la ley de Dios. Esa es la libertad de conciencia de la que está hablando acá. No porque a mí me parece así, porque es la doctrina de mi partido, o porque es una opinión tan válida como cualquier otra, y la tienen que respetar porque es la mía. No se trata de eso. Si lo considero un bien. Si lo considero un bien. Claro. Si la persona considera un bien algo, obviamente siempre en conciencia habrá de defender eso como un bien. Claro. Si honestamente lo considero un bien, lo tiene que defender como un bien. Eso es un deber de conciencia, claro que sí. Pero hay un derecho. Pero ahí el problema es un deber de conciencia. Pero esa conciencia, ahí el tema es acá la libertad de conciencia. Y la conciencia tiene la libertad. Lo que señala acá la encíclica es esto. Hay una libertad de conciencia que es fundamentalmente esta que dice aquí de cumplir con la ley de Dios. Obviamente que la persona puede estar a ese respecto de buena fe, errada, tranquilamente podemos caer en ese caso. Hay una libertad de conciencia rectamente ejercida desde el punto de vista subjetivo. Lo que no se puede pretender es que esa libertad de conciencia sea exactamente equiparable, sea el mismo bien,
que es la conciencia liberada objetivamente por la verdad revelada. Ahí está todo el problema. No en que no se tenga que tener en cuenta esa situación, pero precisamente esta tercera parte desemboca en toda la doctrina sobre la tolerancia. Otro concepto fundamental que se borronea cuando se lo sustituye por el de una libertad de indiferencia. Porque la tolerancia supone que hay un bien mayor y un bien menor. Hay bien y hay mal. Pero en algunas circunstancias no se puede evitar todo mal. Más aún, la encíclica se remonta a una cuestión que es teológica. Dios mismo, en el orden total de la providencia, permite cierto mal. El gobierno humano está contenido en el gobierno divino. No puede el hombre, y lo sabe también por experiencia, evitar en la vida social o en la vida personal absolutamente todo mal. Y hay mal que hay que tolerar. Y la necesidad de tolerar ciertos males lleva a una tolerancia que puede ser virtuosamente ejercida. Es decir, ciertas cosas, ciertas situaciones imponen la existencia de un mal objetivo que no puede ser suprimido y que por lo tanto debe ser tolerado. Tolerado no quiere decir amado, querido, buscado, procurado, fomentado, porque si es un mal y no es un bien, no debe ni fomentarse, ni buscarse, ni amarse, ni elogiarse, sino propiamente tolerarse. Hay tolerancia que es necesaria y virtuosa, dice la encíclica. Yo ahora voy a leer una cosita de eso. Pero la tolerancia también puede ser viciosa. Puede ser una tolerancia más allá del orden del bien común, más allá de las exigencias de la verdad, más allá de la obligación que tiene el gobernante humano de buscar por todos los medios posibles a su alcance el respeto del bien común. Bien, medios posibles a su alcance. Ahora, si no tiene medios, si no tiene manera de evitar eso, no tiene más que tolerarlo, pero tolerarlo virtuosamente, que quiere decir no fomentarlo equiparándolo con el bien. Dice el texto, más aún, no pudiendo la autoridad humana impedir todos los males, debe permitir y dejar impunes muchas cosas que son, sin embargo, castigadas justamente por la divina providencia. San Agustín, de Libre Arbitrio 1.6.14. Pero en tales circunstancias, si por causa del bien común y únicamente por ella puede y aún debe la ley humana tolerar el mal, no puede, sin embargo, ni debe aprobarlo o quererlo por sí, porque siendo el mal privación del bien, repugna al bien común que el legislador debe buscar y defender en la medida de todas sus posibilidades. De aquí surge una serie de principios fundamentales. He puesto 3 principios ahí básicos que están en la encíclica en relación con el problema de la libertad social y política y la tolerancia. Uno dice, no hay propiamente derecho al error o al vicio que jamás deben ser amados. Fíjese, no hay propiamente derecho al error o al vicio. El derecho, en latín se dice ius, es siempre relativo al orden de lo justo. Ahora, no se puede atribuir derecho a lo que es un mal. Puede haber una necesidad real de que de alguna manera uno caiga en el error o una necesidad moral, como se dice, ¿no? Porque el hombre no es impecable, ¿no? Una necesidad relativa cuando uno está aprendiendo, cuando uno es un niño, cuando uno es muy joven, ¿no?
Uno hasta podría decir ahí, bueno, tiene derecho a equivocarse el chico que está aprendiendo. A ver, ¿qué queremos decir con eso? Que como todavía no conoce, no le podemos exigir que obre conforme a lo que debiera conocer, pero que todavía no ha captado, ¿no? Lógico, eso es cierto, ¿no? Pero tampoco se puede decir en sentido propio que tiene derecho a. Tiene derecho siempre a hacer el bien. Tiene derecho a conocer la verdad. Eso sí. Porque el derecho está ordenado al perfeccionamiento del hombre, no a otra cosa. Ahora, ¿qué le puede pasar al hombre que caiga en el error? ¿Qué le puede pasar que cometa una falta moral? Ah, por supuesto, eso es de experiencia universal. Eso lo debemos tolerar. Lo debemos tolerar. La encíclica, también una encíclica de Santo Tomás que dice: la providencia divina no quiere el mal, quiere solo el bien, permite el mal, y lo que quiere es permitirlo. Y eso es bueno, que quiera permitirlo en orden al bien total. Ahora, no que quiere directamente el mal, y ahí viene todo el problema, ¿no? Y toda la cuestión esta gira en torno a este principio. La tolerancia relativa debe ser necesaria, la tolerancia relativa puede ser necesaria y virtuosa, aunque no siempre lo es. Para hacerlo debe ser ordenada por el principio del bien común, eso ya lo dijimos. Y tercero, no es aceptable el indiferentismo. ¿Sí? Estos tres principios hay que conjugarlos entre sí, ¿no? Una idea de qué es a lo que hay derecho. Segundo, y no confundirlo con lo que es una necesidad moral por la imperfección de la naturaleza humana o de la condición humana histórica. Segundo, conjugar eso, la necesidad de una tolerancia relativa, no absoluta, porque la tolerancia absoluta es inseparable del indiferentismo. Si yo tolero todo y cualquier cosa y sin límite, es porque me da lo mismo todo. Me da lo mismo el bien que el mal. Entonces la tolerancia absoluta destruye la vida social, ¿no? Destruye la vida humana también. Si usted tolera cualquier cosa en cualquier momento y circunstancia, si a nada le pone límite, si nada tiene confín, si nada tiene una sanción, entonces desaparece hasta el sentido del bien y del mal. ¿Está claro? Y desaparece toda racionalidad en la vida humana. De hecho, la tolerancia absoluta no existe en ninguna parte. Hay que ver qué es lo que se tolera y qué es lo que no se tolera. ¿Cuál es el objeto propio de la tolerancia? Hay cosas, por ejemplo, para las cuales la sociedad actual es mucho más tolerante que hace 50 años, como por caso. Y hay otras para las cuales es mucho más intolerante. Hay que ver qué cosas son, ¿no? Pero la tolerancia absoluta, insisto, es realmente imposible en el ámbito. La tolerancia relativa puede ser necesaria y virtuosa, aunque no siempre lo es. Para hacerlo debe ser ordenada por el principio del bien. Y por último, no es aceptable el indiferentismo. Ahora, dicho todo esto, presentada esta encíclica, se plantea un problema que vamos a abordar en la clase próxima, pero yo lo puse acá al final, ¿sí? ¿No ha cambiado esta doctrina desde el Concilio Vaticano II? Todo esto que leímos hoy, que pusimos, todo esto, ¿no es una cosa que ya pasó? Esta pregunta no es una pregunta despistada, no es una pregunta gratuita, no es una pregunta ociosa tampoco. Obedece a muchas razones, a muchos motivos, pero primero que nada, usted tiene entre los documentos del Concilio Vaticano II una declaración que se llama Nostra Aetate sobre la libertad religiosa. ¿Y qué dice esa declaración? ¿Dice lo mismo que esta encíclica o dice otra cosa distinta? ¿Dice lo mismo o dice algo distinto o dice algo opuesto o dice algo contrario? Bueno, entonces, un momentito. Entonces, si dice algo contrario, ya tendríamos dos actos magisteriales opuestos entre sí. ¿Y cuál es la doctrina de la Iglesia entonces? No, es según el tiempo, según la época. Ahí, por eso la pregunta general: ¿puede cambiar una doctrina de la Iglesia? Primera cosa. Sabemos que si es doctrina dogmática, no puede cambiar en absoluto. Si es un dogma de fe,
y si no es una doctrina dogmática, si es una doctrina de fe pero no un dogma definido, y si no es algo de fe, bueno, acá hay un problema que hay que abordar, está claro. Pero además se nos plantea el otro problema, el problema concreto. Hay un problema general, digamos, una doctrina de la Iglesia puede cambiar o no, y hay un problema particular y concreto. ¿Esos documentos del Vaticano II dicen algo distinto a esto? ¿En qué son distintos? ¿En qué no? Esto es un problema que hay que considerar, pero de eso tratamos en la clase próxima. No.